Ser Podcast. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Hola, buenos días. El PSOE está preocupado por la pérdida de voto entre las mujeres que le ha provocado el caso de Paco Salazar. Y la verdad es que tiene razones para estarlo, y bastante. La encuesta de 40DB que publicamos esta mañana en La Serie en El País constata que los socialistas han perdido 2 puntos en voto femenino desde octubre. Lo que coincide no solo, que también, con los casos Ábalos y Cerdán, Ábalos y sus conversaciones con Koldo, sino con las informaciones sobre cómo se frenó la investigación interna a Salazar dentro del Partido Socialista. El poderoso asesor de la Moncloa, denunciado por conductas misóginas por empleadas del Palacio de la Moncloa. Pedro Sánchez asumió, esto lo hizo antes de ayer, el día 6, el error de no haber llamado a las víctimas y ahora trata de reaccionar con la destitución fulminante de quien fue número 2 de Salazar en la Moncloa. Pero tanto tiempo después. Sara Selva, buenos días. Hola, Sastre, buenos días. El PSOE trata con esta decisión, que ahora explicaremos, de contener un daño entre un sector que es clave para su movilización electoral, en el que impactaron también esas conversaciones que conocimos entre Ábalos y Koldo. Un daño al que esta mañana pone cifras ese barómetro, Sara, de 40DB. Sí, el PSOE sigue siendo el partido favorito entre las mujeres, pero en 2 meses ha perdido 2 puntos en ese sector de la población. Del 25% de voto que obtenían en octubre a apenas el 23% de ahora. Lo llamativo es que esa caída entre las votantes socialistas no pasa a engrosar la abstención, sino que va a parar al PP y a Vox. El PP en solo un mes consigue aumentar casi 4 puntos sus expectativas de voto entre las mujeres, pasando de un 17% en noviembre a un 21% ahora. Y también crece Vox, algo más de 1 punto, aunque en cualquier caso sigue siendo mayoría las mujeres que no saben qué papeleta escoger o que se debaten entre el voto blanco o la abstención. La encuesta se realizó entre el 27 de noviembre y el 1 de diciembre, así que no se conocían aún los detalles de las denuncias contra Paco Salazar, pero sí que Ferraz no las había tramitado. Voto femenino, por tanto, que pierde el PSOE y que va al PP, también a Vox. La perspectiva general de la encuesta constata además que el PP sube, que ganaría por más diferencia unas elecciones generales, que el PSOE baja y que Vox, Sara, llega a su resultado récord. De nuevo, la ultraderecha está por encima del 17%, su mejor dato de la serie histórica y 5 puntos más de lo que obtuvo en las últimas elecciones. Sigue siendo además la opción favorita de los jóvenes, también de los que tienen entre 35 y 44 años. Cae el PSOE, que se deja medio punto, está por debajo del 28%, uno de sus peores resultados desde las elecciones. El PP, en cambio, se recupera, aunque sigue lejos de lo que consiguió el 23J, obtiene un 31%, así que le saca al PSOE 3 puntos de ventaja. En el espacio a la izquierda de los socialistas, Sumar vuelve a caer, pierde 1 punto, no llega al 6%, y Podemos suma 7 décimas, pero no alcanza el 4%. El bloque de la derecha supera al de la izquierda con más de 10 puntos de diferencia. Estás, por tanto, en la perspectiva para unas generales a 2 semanas de que Extremadura abra el ciclo electoral en nuestro país. Crece el PP, Vox está en máximos y el PSOE sufre el impacto de los últimos escándalos. Sara, ampliamos en El Abierto. Gracias. Hasta ahora. Hoy por Hoy Noticias. Ser Podcast. Sobre el caso Salazar, y después de haber asumido en primera persona, les decía, ese error de no haber llamado a las víctimas que lo denunciaron en el canal interno de los socialistas, Pedro Sánchez ha destituido a quien fue su número 2, el número 2 de Salazar, en la Moncloa, según adelantó anoche el diario.es. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Antonio Hernández ha sido apartado de sus responsabilidades tanto en la Moncloa como en la dirección del partido en Andalucía. Hasta ahora ocupaba el cargo de director del Departamento de Planificación Política en el gabinete del presidente del gobierno, pero en la práctica era la mano derecha de Paco Salazar, su persona de confianza. Hay trabajadoras de la Moncloa que en declaraciones al diario.es lo habían señalado como una figura clave para encubrir los comportamientos machistas del exasesor de Sánchez, y por eso el jefe del Ejecutivo ha decidido sacarlo también de su equipo. Fuentes de la Moncloa aseguran que se trata de un cese acordado y que Antonio Hernández, desde que tuvo conocimiento de los hechos, entendió que su continuidad no era posible. Él niega los hechos, pero asegura que debe apartarse por el bien del Ejecutivo. Con el caso Salazar, Alberto Núñez Feijóo acusaba de encubrimiento al propio presidente del gobierno. El señor Sánchez tenía que saber que el señor Salazar, hombre de absoluta confianza, 6 años conviviendo con él en Moncloa, tenía que tener conocimiento de las denuncias de compañeras del señor Salazar en el partido y
como siempre, lo sabía y lo tapó. Esto dice Feijóo. Todo esto con la campaña extremeña ya en marcha. De hecho, el candidato socialista, Gallardo, demostraba ayer la estrategia del PSOE ahora mismo, que consiste en tratar de poner el foco en otra parte, en la grave crisis del Hospital de Torrejón en Madrid. Hay un modelo, el de Guardiola, que es el modelo de Ayuso. Ese modelo que pretende que lo público esté en manos del negocio privado. El caso es que la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha tratado de reducir el caso de Torrejón a una pelea entre directivos, pero está quedando claro, información tras información, sobre todo a partir de la primera que dio el diario El País, de que estamos hablando de otra cosa, con órdenes para aumentar las listas de espera que dio el CEO de Ribera Salud. Radio Madrid, Javier Carrera, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Ahora ese CEO, Pablo Gallart, ha publicado nuevos audios porque dice que los primeros, los que publicó el diario El País, estaban, según él, editados, manipulados. Pero la verdad es que esos audios que ahora publica Gallart no contradicen a los primeros que habíamos escuchado, esos en los que él pedía aumentar las listas de espera de pacientes, buscando, por tanto, Javier, los beneficios de su empresa. Sí, es la nueva estrategia del CEO de Ribera Salud, que ha pasado en unos días de ser supuestamente apartado para garantizar la calidad del centro a defenderse atacando a los periodistas. En un comunicado, Gallart asegura que el audio está editado, que no refleja todo su discurso y amenaza con acudir a los tribunales. Para demostrarlo, aporta un nuevo audio que, en todo caso, no invalida lo publicado inicialmente por El País. De hecho, en este nuevo fragmento llega a reconocer que hay que hacer algo para sobrevivir. Tenemos que estar con una lista de espera mucho menor de la que tenga la pública. Lo que estamos hablando aquí es cómo podemos hacer para que Torrejón sobreviva. El CEO de Ribera Salud calca la estrategia de Ayuso, que el sábado lo reducía todo a rencillas entre directivos pidiendo que se publicara el audio completo. Lo cierto es que todo eso ya lo habían denunciado mucho antes los sanitarios, pero la comunidad sigue sin encontrar incumplimientos. Mañana la consejera de Sanidad se reúne con los máximos responsables de la compañía. Ampliamos en el abierto, Javier. Gracias. Hasta luego. Lo que quiere hacer el Gobierno es una nueva ley que endurezca los requisitos de la colaboración entre la sanidad privada y la pública, según anunció la ministra Mónica García ayer domingo en El País. Lo que ocurre es que este propósito para frenar o dificultar por ley el llamado modelo Alcira se va a encontrar con la realidad parlamentaria que tiene el Gobierno: falta de apoyos. Espera ahora el Ejecutivo que con todo este escándalo de Torrejón eso le permita por lo menos asegurar una mayoría de votos de los socios. Mariola Lourido. Sanidad va a acelerar la Ley de Gestión Pública del Sistema Nacional de Salud tras el escándalo de Torrejón. Una norma que se había atascado tenía que estar aprobada este año, pero el audio del CEO de Ribera Salud le dará velocidad. Mónica García quiere llevarla en enero, si es posible, al Consejo de Ministros para frenar la privatización sanitaria y acabar con el modelo de negocio a costa de la salud. Sanidad espera además que lo de Torrejón facilite en el Congreso el apoyo de los socios para sacar adelante una ley que impulsará las reversiones públicas de los centros privatizados con concesiones y conciertos y pondrá coto a la gestión con ánimo de lucro de empresas como Quirón o Ribera Salud. Una vez más, el Gobierno dependerá de Junts. Pues ya veremos. Hasta que empieza hoy va a ser la última semana parlamentaria del año. Hay pleno en el Congreso, no lo va a volver a ver hasta el año que viene ya. Así que estos serán los últimos días en los que el Gobierno tenga que sudar para sacar adelante votaciones o para enfrentarse al riesgo de poder perderlas. No solo por discrepancias con los socios, con Junts, como ahora decía Mariola, sino también por discrepancias entre los socios, es decir, dentro del Gobierno. También esta semana el Gobierno va a afrontar de forma interna, por lo menos, el debate de la vivienda. Sumar quiere impedir por decreto que se suba el precio de los alquileres que vencen el año que viene, en 2026. José Coello, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sumar quiere terminar el año con un gesto del PSOE para legislar en materia de vivienda y llevará a votación en el seno del Gobierno un decreto con varias medidas, entre ellas la de prorrogar sin subida de precio más de 300.000 alquileres que vencen en 2026. En conversación informal con los periodistas durante los actos por la Constitución, la vicepresidenta segunda confirmaba que llevarán este decreto a la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, un órgano de debate previo al Consejo de Ministros donde el PSOE tendrá que decidir si asume este decreto. La propia Yolanda Díaz ha dejado en las últimas horas varios avisos al socio de coalición sobre la política de vivienda. A día de hoy no tenemos acuerdo con el Partido Socialista, creo que es un grave error del Partido Socialista, pero vamos a trabajar para primero congelar las rentas de arrendamiento tal y como están hoy en nuestro país, que ya congelándolas no permiten vivir con dignidad a la gente. Este decreto recogería también otras propuestas de Sumar en materia de vivienda, como forzar a topar el precio del alquiler a las comunidades que aún no lo hagan o ponerle freno a los alquileres de temporada.
Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Además, nuevo crimen machista en España. La semana pasada 4 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas en nuestro país. El último caso lo conocimos ayer en la provincia de Sevilla, donde la Guardia Civil detuvo a un hombre por matar a una mujer de 30 años. Mercedes Díaz, buenos días. Buenos días. Jennifer tenía 30 años y supuestamente ha muerto apuñalada por su pareja, que luego ha prendido fuego en la vivienda. Los bomberos encontraron su cuerpo cuando fueron a apagar las llamas tras el aviso de los vecinos. Esta vez ha sido en el municipio del Viso del Alcor, en Sevilla. El individuo está detenido. La Guardia Civil investiga el caso como violencia machista. Jennifer no estaba en el sistema Biogen de seguimiento de casos, pero él sí lo había denunciado otra mujer de una relación anterior. Francisco Toscano, subdelegado del Gobierno en Sevilla. Ella no se encontraba inscrita en el sistema Biogen, él parece que sí, pero fruto de una vinculada a otra mujer, a una relación anterior que podría haber tenido. Volvemos a hacer un llamamiento para que cualquier mujer que se sienta mínimamente amenazada o cualquier persona de su entorno acuda y formule las denuncias pertinentes ante las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. 1.338 mujeres han sido víctimas de la violencia machista en España desde que hay registros en el año 2003. Vamos ahora a Canarias por el golpe de mar al sur de la isla de Tenerife, que ayer mató a 3 personas. Radio Club Tenerife, Andrea Espósito, buenos días. Sí, buenos días. Fue sobre las 4 de la tarde cuando una ola de unos 4 metros de altura sobrepasó la piscina natural ubicada en Los Gigantes, en el suroeste de la isla, arrastrando a varios bañistas al océano. Un incidente que se salda con 3 personas fallecidas, 2 heridos de gravedad y una más que hasta ahora está desaparecida. Desde que amanezca, los servicios de emergencia retomarán las labores de búsqueda en otra jornada negra que de nuevo deja al mar aquí en Canarias. Y es que esta no es la primera vez que se produce una situación similar en la misma zona. En enero de este año ya murió en esta zona de baño conocida como Isla Cangrejo un hombre de 60 años por un golpe de mar. Los cielos despejados y el ambiente suave es lo que nos va a seguir acompañando, al menos Jordi, hasta que acabe este puente. Así es, de hecho, de todo este largo fin de semana, hoy va a ser el día más soleado en el conjunto del país. Cuidado a esta hora porque tenemos bancos de niebla que reducen mucho la visibilidad cerca de los principales ríos o en hondonadas del interior, también en la isla de Mallorca. Se irá diluyendo, por eso acabará haciendo sol y esto suavizará el ambiente. Un poco de frío ahora mismo durante la tarde, máximas de 15 a 20 grados serán habituales, por encima de los 20 en el Cantábrico, el Mediterráneo y en Canarias. Se va a complicar la situación en Galicia, sobre todo por el viento, va a soplar con rachas de más de 80 km por hora, sobre todo al final de la jornada. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. La crónica internacional la define esta mañana. Un aniversario. Ha pasado un año desde la caída en Siria del régimen del dictador Bashar al-Assad, que huyó de su país. Un país que trata de reconstruirse después de la guerra de años que asoló Siria. Y eso es lo que se pregunta el mundo un año después. ¿Cómo afronta Siria la reconstrucción después de ese conflicto al que por su crueldad tanta atención le prestamos? En este primer aniversario del cambio en el país, la SER tiene allí en Siria un enviado especial que es Nicolás Castellano. Hola Nico, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, José Luis. Te has encontrado allí un país dividido todavía un año después de esa salida de el Assad y has podido hablar, de hecho, con la primera persona que logró entrar al Palacio Presidencial hace hoy justo un año. Sí, el primer año de la libertad y el primer año de esperanza. Continuemos con la historia. Es el mensaje con el que se han despertado hoy los sirios. Un SMS enviado a primera hora desde el gobierno a todos los teléfonos móviles del país, que se prepara, como dices, para una celebración masiva aquí en Damasco, donde a esta hora es visible el refuerzo de la seguridad en las calles y donde se ha organizado la gran fiesta del primer aniversario de la liberación, en la que participó, como dice directamente, Abu Obada. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Este comandante del Ejército Libre Sirio lideró la columna militar que tomó justo hace un año Damasco y fue el primero en entrar en el Palacio Presidencial de Al-Assad. Cuando entró todavía había café caliente. Quería ver dónde vivía la persona más horrible del mundo, en referencia al dictador. Ahora apoya cerradamente al Shara, el nuevo hombre fuerte del país que en las últimas horas se ha querido quitar de encima la etiqueta de terrorista, señalando a Netanyahu como terrorista por matar a 70.000 personas en Gaza. Siria, un año después, todavía tiene el 90% de la población bajo el umbral de la pobreza, una Siria en la que 3,5 millones de personas sí han vuelto a sus hogares, de ellos 1 millón de refugiados. Se espera celebración masiva, pero las minorías, los alawitas o los drusos, desconfían de al-Shara por las matanzas de los últimos meses. Una Siria que mira al futuro, pero lastrada, como dice José Luis, por 50 años de dictadura. Hoy es por tanto un día de celebración allí en Damasco, la capital de Siria, donde volveremos a lo largo del programa en El Abierto. Nico, hasta luego.
Hasta luego. Y la otra gran referencia en la crónica del mundo es Ucrania. El presidente de Estados Unidos, Trump, ha criticado que Zelensky no haya leído aún la última propuesta de paz con Rusia, que una delegación ucraniana ha estado negociando este fin de semana en Miami. Dice que aunque Rusia preferiría quedarse con toda Ucrania, cree que en Moscú ven bien la última propuesta que está apadrinando Washington. No estoy seguro de que a Zelensky le parezca bien, a su gente le encanta, pero él no la ha leído, ha dicho Donald Trump. Zelensky va a participar en una cumbre en Londres con los líderes de Reino Unido, de Francia y de Alemania. Va a ser hoy la gran cita de la jornada del lunes. Y antes de ese encuentro, un miembro del gobierno británico ha dicho que el acuerdo no puede dejar a Ucrania totalmente desarmada e incapaz de defenderse. Bueno, Zelensky, que va a tener ese encuentro en Bruselas, que insiste en que la paz con Ucrania debe dar garantías de seguridad suficientes y el miedo a quedarse a un lado en estas negociaciones, la última estrategia de seguridad también que ha anunciado Estados Unidos, que llega a cuestionar incluso la existencia de las instituciones europeas, es que lo que va a estar en el centro de la agenda de Bruselas en estos próximos días. Desde allí informa el corresponsal comunitario de la SER, que es Enrique García Pozo. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. La estrategia de seguridad nacional de Washington o las críticas que hemos escuchado a lo largo del fin de semana sobre la legislación digital no deja dudas. Para la administración Trump, el bloque comunitario ya no es el socio preferente. Es lo que sostienen varias fuentes comunitarias, aunque en la comisión repiten el mensaje de que la relación transatlántica debe seguir siendo prioritaria. En este contexto, los 27 preparan una cumbre en la que la presidenta von der Leyen aspira a cerrar el instrumento de financiación para Ucrania, con la opción preferente de usar los activos rusos congelados, también para discutir el papel de la Unión Europea en unas negociaciones de paz cuando el liderazgo estadounidense empieza a cuestionarse en privado. Hanna Jalul, eurodiputada socialista y vicepresidenta del Comité de Exteriores del Parlamento Europeo. La desconfianza en el liderazgo de Estados Unidos en estas conversaciones se va extendiendo. Lo comprobamos en la transcripción de la conversación de varios líderes que dejaban claro que no se fiaban. En Bruselas aumenta el temor de que Washington acabe presionando a Kiev para aceptar una mala paz que acabe incluso por la cesión de territorios. Y al cierre, un grupo de científicos ha conseguido eliminar por completo el mieloma múltiple, que es uno de los cánceres de sangre más agresivos. Javier Ruiz Martínez. Se trata de un nuevo medicamento experimental que se llama Linvoseltamab. Está mostrando resultados sorprendentes contra el mieloma múltiple, un cáncer de sangre imposible de curar hasta ahora. Ninguno de los 18 pacientes que lo estaba probando y que ha completado 6 ciclos de tratamiento ha mostrado señales detectables de la enfermedad en pruebas altamente sensibles. El medicamento es biespecífico, se une tanto a las células inmunitarias como a las cancerosas, las acerca para que el propio sistema inmune del paciente destruya el tumor. Lo más prometedor es que, dicen sus autores, podría evitar la necesidad de un trasplante de médula ósea cuando se tiene que tratar este cáncer, y que la enfermedad podría mantenerse alejada durante muchos años e incluso no volver a algunos pacientes con esta respuesta tan profunda. Puede ofrecer una respuesta duradera, lo que los expertos llaman una cura funcional. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.